Saludo siempre con gusto al licenciado José Antonio García Herrera. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión. Don José Antonio, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, un abrazo para ti, me da gusto estar en tu programa. Bueno, pues ya habíamos platicado algunos meses porque había la misma intención. Y bueno, ayer, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma que obliga o obligaría, pues, a distinguir a los medios entre opinión e información, entre otras muchas restricciones que obviamente atentan contra la libertad de expresión. Bueno, Oscar Mario, hay que precisar un punto muy importante. La ley del 2014 era la que nos imponía, o esta reforma fue la que nos imponía este tipo de censuras a la libertad de expresión. En el 2017 se reforma la ley y lo que hoy hace la Corte en primera instancia es dejar sin efectos esta reforma a la ley del 2017 que beneficiaba la libertad de expresión. En el Inter hubo dos resoluciones de dos amparos de la primera y de la segunda sala. Estos amparos precisamente lo que hacían era dejar parcialmente invalidada esta reforma que nos beneficiaba y nos estaban imponiendo nuevamente este tipo de medidas como la de distinguir opinión de información y la de los defensores de las audiencias que fueran trabajadores del Estado, así como los códigos de regulación que también fueran sancionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué pasa, Oscar Mario? Con esta resolución de la Corte, esas medidas que se volverían a aplicar motivada por los amparos o por las sentencias de los amparos quedan sin efecto. ¿Qué hace la Corte, Oscar Mario? Ellos dicen, señores, porque en el procedimiento que se llevó a cabo legislativo en el 2017 hubo mucho desaseo, vamos a dejar sin efectos toda la modificación, todo el decreto de 2017 y vamos a pedirle al Congreso de la Unión que emita una nueva legislación en materia de los derechos de las audiencias. Nosotros estamos muy positivos, Oscar Mario, primero porque, bueno, ahora lo veremos en el Congreso para ver cómo se legisla en materia de los derechos de las audiencias. Pero también estamos muy positivos porque estas medidas de los amparos que se había, de las sentencias que habían emitido la primera y la segunda sala, son las que nos imponían este tipo de censura a la radio y a la televisión mexicana. Y lo vuelvo a repetir, Oscar Mario, única y exclusivamente a la radio y a la televisión mexicana. Por ello creemos con muchas esperanzas de que ahora que vaya al Congreso de la Unión para legislarse en esta materia, por supuesto que considero que deben de privilegiar nuestros legisladores la libertad de expresión y la libertad de información en nuestro país. Oiga, licenciado, bueno, se habla, ¿no?, de que esta reforma a la ley de telecomunicaciones, que como usted bien dice, fue aprobada en el 2014, se sustentaba en una negociación que había hecho el expresidente Enrique Peña Nieto, principalmente con el PRD, cuando pues existía todavía el PRD, ¿no? Dentro de la construcción del Pacto por México. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, no lo podría yo asegurar, pero parece ser que así fue en ese momento. Entonces, bueno, pues creo que ahora estamos en un buen momento para que el Congreso corrija la plana y que emitamos una legislación, por supuesto, que nos escuchen a todos los gobernados y a los medios de comunicación, que no afecte a la libertad de expresión y que privilegie la libertad de información del pueblo mexicano para tener una democracia plena en este país. Entonces, yo no me quiero adelantar porque también viene el engrose de la sentencia por parte del Pleno
que estaremos esperando en unas semanas, y ahí veremos más específicamente el razonamiento y los argumentos y el fondo de la sentencia. Oiga, entonces, si un día antes de que entrara en vigor, con base en esto que tanto se comenta del acuerdo entre el expresidente Peña y el PRD, si un día antes de que entrara en vigor en el año 2017, al que usted se refiere también, y no se modifica para evitar la censura de prensa, estaríamos ya en otro panorama totalmente distinto que atentaría contra la libertad de expresión? No, Oscar Mario, la verdad es que el Congreso necesariamente tiene que emitir una nueva legislación. Esa es una de las disposiciones que está planteando el Pleno de la Corte. Entonces, tenemos que esperarnos necesariamente a que se emita una nueva legislación. Seguramente les darán un plazo de 6 meses, como lo han hecho en unos... Bueno, vamos a esperar que resuelva el Congreso y por supuesto estaremos participando con el Congreso como un órgano de consulta que somos la Cámara. Bueno, pero yo creo que la lucha para mantener esta libertad de expresión, pues básicamente se refiere a evitar que defensores de los llamados defensores de audiencias en radio y televisión sean designados por el gobierno en turno, que pues se equivale para muchos a imponer a comisarios políticos que decidan qué es lo que se puede informar o de qué y cómo se puede opinar, así como sancionar a quienes no se ajusten a lo estipulado por la autoridad, ¿no? Definitivamente esto todavía no se acaba. Tenemos que ir trabajando ahora con el Congreso de la Unión para que se legisle y no se censure y no se atente en contra de la libertad de expresión y de información que tenemos los mexicanos. Ahorita, por lo pronto, el riesgo que teníamos era precisamente que, derivado de los 2 amparos de la primera y de la segunda sala, pudiera aplicarnos este tipo de censura. Con esta sentencia o con esta resolución de la Corte, ya no va a haber ese riesgo que teníamos, pero tenemos que esperar el engrose, Oscar Mario. Y en el engrose, según yo entiendo, porque a mí me tocó ver el proyecto, en el proyecto hablaban de que mientras se legisla, la ley que continuará vigente es la del 2017, es decir, la que no viola el derecho a la libertad de expresión en este país, Oscar Mario. Oiga, pero regresando a los defensores de audiencias, y ya lo había platicado con usted hace algunos meses, ¿no? En el primer intento que hubo para establecer la nueva legislación, pero imagínese el perfil, ¿cuál sería, no? O cómo saber el perfil profesional, personal, moral, la capacidad, la experiencia para normar los criterios, emitir una recomendación, porque imagino que sean recomendaciones, pero las cuales tendrían que ser acatadas por los periodistas, por los conductores y también por los concesionarios de radio y televisión, o si no, imagínense, se estarían estableciendo multas que podrían llegar hasta el 3% del total de los ingresos anuales de una empresa. Imagínense entonces un comentario de algún conductor, de algún periodista en un programa de radio o de televisión podría derivar en este castigo tan absurdo. Bueno, podría derivar en
económicas y hasta en la suspensión del programa o del noticiero o del programa de contenido. Podría derivar con la legislación del 2014 y con las sentencias de los amparos que hoy quedan sin efecto. Podrían aplicarnos ese tipo de sanciones y obviamente sería defensores de las audiencias nombrados por el órgano de gobierno que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por supuesto no dejemos de ver también el que este órgano de gobierno sancionaría los códigos de regulación de los medios de comunicación. Y lo más grave, Oscar Mario, es que no son todos los medios de comunicación, es única y exclusivamente la radio y la televisión mexicana. Entonces sí consideramos que esto sería violatorio de las garantías. Bueno, a ver, tenemos problema con la comunicación. Estoy hablando con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García Herrera. Bueno, regreso rápidamente a la parte final de esta charla con el licenciado José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Televisión. A manera de resumen, licenciado, pues es un tema complejo. Hay mucha terminología jurídica que habría que analizar y que para quienes no somos expertos, pues no es tan fácil de entender. Pero bueno, con lo de ayer, ¿concluye o no el debate para imprimir la censura en radio y televisión? Con el proyecto del ministro Pérez Dayán que invalida las reformas del 2017 por violaciones al procedimiento legislativo. Vamos a decir, Oscar Mario, que es un primer paso que se está dando en nuestro país por parte de la Corte para evitar la censura. Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue que el Congreso de la Unión legisle nuevamente en materia de los derechos de las audiencias y estamos muy confiados en que nuestros legisladores privilegiarán la libertad de expresión y, por supuesto, también legislarán sobre los derechos de las audiencias sin perjudicar a la libertad de expresión y la libertad de información que tenemos los mexicanos en este país. Oiga, entonces, poniéndolo en otros términos, a manera de resumen también, el reptil sigue vivito y coleando y habrá que hacer más, pues me imagino que durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el sábado, para que no envenene la libertad de prensa, licenciado. Yo veo difícil que sea en este periodo que viene. Supongo que el Pleno les va a dar 6 meses para legislar. Entonces, vamos a esperar. Todavía hay tiempo. Efectivamente, no podríamos declararnos triunfadores todavía porque la lucha sigue, pero aquí continuaremos también nosotros, los medios de comunicación. Por supuesto, es la radio y la televisión mexicana, nuestros comunicadores, nuestros periodistas como tú, como nosotros, dando la batalla para que en este país se respete la libertad de expresión, que por supuesto es el principal ingrediente de una democracia en cualquier país del mundo. Oiga, pues ojalá que impere la cordura, el análisis profundo, la responsabilidad, la buena conciencia entre los legisladores que tengan en sus manos debatir sobre este importantísimo tema para evitar la libertad de expresión. Le pregunté hace unos meses, ¿no? Cuando hablábamos de lo mismo, ¿en qué países, ¿no? ¿En qué países existe una legislación similar? Y creo que hablábamos pues de uno o dos o de ninguno, ya no recuerdo, licenciado, ¿podría dar como punto final a la charla esto que le preguntaba hace unos meses? Sí, cómo no. Sabemos qué países tienen legislación que censuran la libertad de expresión y a los medios de comunicación. No, estamos perdiendo la línea, licenciado. Bueno, se cortó. A ver si la podemos restablecer, porque tenemos que ir a otra entrevista de inmediato, Inge, por favor. Aquí es. A ver, ¿cuáles son los países? ¿Cuáles son? Obviamente, pues
donde existe una dictadura, ¿no? O todavía impera un sistema comunista, como Cuba, como Corea del Norte, como pues Venezuela, Nicaragua, etcétera. Pero adelante, ¿cuáles son los países? Nicaragua. Sí. Pues sí, de los que yo tengo conciencia Sí. son Nicaragua, Cuba, Venezuela, aquí en Corea del América, y Norte, pues ¿no? Corea del Norte también. Corea del Norte, por supuesto, que son países Oiga, con yo no sé si regímenes ahorita en Rusia autoritarios. también, con la guerra, pero bueno, vaya, estás, ¿no? O- Mm. Creo que no está tan extremo, pero pues sí, Sí. sí hay control en los medios. Pero en estos países que acabamos de platicar es un control completo el que existe. Son historias de terror lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Nicaragua, en donde Sí. a los periodistas, a los concesionarios de radio y televisión están exiliados, algunos en la cárcel, sin los medios de comunicación en los que han trabajado toda la vida. Es muy difícil, y eso es algo que nosotros Sí. tenemos que aprender para que no dejar que pase en este país. Bueno, pues rápidamente, ojalá que, como dicen, hagan un buen cabildeo profundo y los legisladores adopten una actitud responsable y seria. Muchas gracias, licenciado José Antonio García Herrera, presidente de Una, la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión. un abrazo, Oscar Mario, gracias.